Muy bien, resolvamos este interesante problema. Aquí me están pidiendo determinar el valor de la tensión sobre este bloque, es decir, en esta cuerda, en función del ángulo de desviación de estos resortes. Inicialmente tenemos este sistema de dos resortes unidos en este punto central, teniendo como longitudes naturales o su longitud inicial L, resortes idénticos. Y al amarrar en este punto una cuerda con un bloque, evidentemente este sistema de resortes se va a deformar y va a llegar hasta una posición de equilibrio. Deberemos representar entonces en esta posición las fuerzas involucradas. Recordemos que cuando hay resortes se representa la fuerza elástica. Y como la fuerza elástica es una fuerza recuperadora, es decir, una fuerza que pretende regresar al resorte a su posición inicial, a su longitud natural, quiere decir que la fuerza elástica deberá intentar recuperar la longitud natural del resorte. Si inicialmente era una longitud de L, ahora ha aumentado. Entonces quiere decir que siempre la fuerza elástica pretenderá reducir de tamaño al resorte, porque se ha estirado. Y al ser los resortes idénticos, las fuerzas tendrán el mismo módulo. Nos falta representar a la tensión. Listo, en este punto la tensión es la que jala a estos dos resortes. Sin embargo, esta misma tensión sujeta al bloque para que no caiga. Si quisiera analizar únicamente el bloque, yo diría que la tensión debe ser igual a su masa por la gravedad, es decir, a su peso, puesto que el bloque está en equilibrio. Con eso la tensión sería igual a mg. Sin embargo, el problema no me pide eso. Me pide que determine este valor de la tensión en función de este ángulo y los demás datos involucrados. Graficaré entonces a los vectores. Muy bien, una vez representados a los tres vectores, tensión y las dos fuerzas elásticas, lo más conveniente será realizar descomposiciones rectangulares, es decir, necesitaré ángulos. Si yo trazo una paralela por este punto, aquí, por ángulos alternos internos, así este ángulo debe ser el mismo de aquí. De igual manera para el otro lado, alternos internos. Ahora sí, realizaré la descomposición rectangular de cada vector fuerza elástica. Listo, tenemos las componentes horizontal y vertical que deben tener los mismos valores, puesto que las fuerzas son iguales y los ángulos también. Entonces cada módulo será, por aquí, fuerza elástica coseno del ángulo, por aquí también, y para el opuesto, fuerza elástica seno del ángulo. En ambos casos igual. Claramente estos vectores que están en oposición, al tener el mismo módulo, se anulan mutuamente. Únicamente tendré en la vertical la suma de estas dos con esta. Al estar en equilibrio también tienen que ser iguales. Así, la suma de estas dos igual a T. Agrupamos y llegamos a la conclusión que la tensión es igual a 2 veces la fuerza elástica por el seno del ángulo. Verificamos, 2 no hay problema, fuerza elástica no es dato. El seno del ángulo, esta fuerza de tensión está expresada en función del ángulo, pero falta la fuerza elástica. Recordemos que la fuerza elástica se calcula como la constante de rigidez por la deformación. La constante de rigidez K es dato. Nos faltaría calcular la deformación. La deformación de un resorte no es más que la diferencia entre su longitud final y su longitud inicial. Muy bien, para calcular esta deformación voy a utilizar la geometría en esta parte. ¿Sí? Trazo una perpendicular desde este punto y aprovecho este triángulo rectángulo, donde esta hipotenusa es la longitud final del resorte. Aplicando relaciones trigonométricas diré, por ejemplo, que el coseno de ese ángulo es L sobre LF. Despejando convenientemente, ¿sí? Pasando el coseno a dividir y este LF para acá, tendré que la longitud final del resorte es la longitud entre el coseno del ángulo. Pero 1 sobre el coseno es la secante. Entonces la longitud final será L por secante del ángulo. Calcularé entonces la deformación. La deformación será igual a la longitud final, que es L por la secante del ángulo, menos la longitud inicial, pero la longitud inicial era L. Puedo dar un paso más, factorizando L, me queda secante del ángulo menos 1. Listo, tengo todo lo necesario para calcular la fuerza elástica. Fuerza elástica igual K por X. K por X. Con esto ya puedo reemplazar aquí.
Entonces la tensión debe ser igual a 2 veces la fuerza elástica, que es todo esto, por el seno del ángulo. Esta ya podría ser respuesta, o podemos inclusive dar un paso más desarrollando una propiedad distributiva, donde el primer término será 2KL secante por el seno menos 2KL por el seno, todo propiedad distributiva. Finalmente, secante por seno es igual a tangente. O lo que hubiera sido lo mismo, simplemente ingresar el seno a este paréntesis. Seno por secante, eso es 1 sobre coseno, seno entre coseno fue tangente, menos seno del ángulo. Como te había dicho hasta aquí, ya podría ser respuesta. Finalmente he encontrado una expresión para la tensión en función del ángulo, teniendo todo lo demás como dato inicial, la constante de rigidez y la longitud. ¿Difícil o de fácil? Facilísimo.